Bienvenido o bienvenida a una edición muy especial de este nuevo podcast 2 grados de separación. Es especial, entre otras cosas, porque es la primera. Y por ser la primera, pues voy a permitirme explicar un poco a fondo lo que es este programa. Antes de todo, soy Alberto Ablanedo. La gente que me conoce probablemente es a través del mundo de la música, por tocar el buzuki en grupos asturianos de música folk y también por mi otro podcast, Folk en la Red. Soy también filólogo, profesor de inglés según las ocasiones, aficionado a la lectura, al ocio alternativo que va más allá de salir de fiesta, practico jiu-jitsu brasileño y hago un montón de cosas que no tienen siempre que ver con la música. En este podcast charlaré de temas diversos con algunos de mis amigos y conocidos. Como es lógico, muchos de ellos vienen del mundo de la música folk y de otros tipos de música, pero otros no tienen nada que ver con el tema. Tengo la suerte de tener muchos amigos que tienen cosas interesantes que contar, así que espero que algunas de esas conversaciones tengan lugar aquí, en este podcast, y compartirlas con todo el que las quiera escuchar, como ahora mismo estás haciendo tú. Una parte importante de mi filosofía de vida consiste en tener los ojos y los oídos abiertos y tratar de aprender de todo el mundo. El podcast se llama 2 grados de separación, manipulando un poco el nombre de la teoría llamada de los 6 grados de separación, que dice que dos personas cualesquiera en todo el mundo están en principio unidas por una cadena de conocidos, en plan el amigo de un amigo, que no tiene más de 6 pasos, 6 personas entre uno y otro. Si queréis saber más sobre eso, pues podéis investigar un poco en Google. La teoría se formuló en 1929 y se hizo popular en los años 90. Este podcast se llama 2 grados en vez de 6 grados, 2 grados de separación, porque en principio vamos a llegar solo a lo que serían mis 2 primeros saltos, sobre todo el primero, que es el más fácil, el más accesible. Y yo aseguro que esos 2 grados dan para mucho. Y no estoy diciendo que yo sea alguien especial, que conozca gente muy chula y muy famosa, sino que en realidad todos tenemos ese alcance. El podcast se puede escuchar de diversas formas. Puedes descargarlo directamente desde 2grados.blogspot.com. Ahí cuidado, los 2 grados del principio se escriben con números. Es el número 2, G-R-A, número 2. 2 grados.blogspot.com. Ahí podéis descargar directamente el archivo de audio del podcast. Puedes verlo o escucharlo, o las dos cosas, aunque es un poco absurdo, en YouTube, porque digo que es absurdo porque es una imagen estática, probablemente lo que pongamos allí. O puedes suscribirte a él en iTunes o en iVoox.com, que es ivoox.com, que te permitirá pues descargarlo directamente en tu ordenador o en tu dispositivo móvil, en un tablet, en un teléfono o en un MP3 y llevártelo por ahí. Siempre, por supuesto, totalmente gratis. Una de las ventajas que tiene el formato de podcast es que al llevártelo tú descargado donde quieras, puedes pararlo y puedes interrumpir la escucha en cualquier momento y volver al mismo sitio cuando quieras o repetirlo todas las veces que quieras. Gracias por permitirme a mí y a mis invitados, que son por extensión mis amigos y conocidos, gracias por permitirme compartir un rato de tu vida. Procuraremos que sea de provecho y que puedas descubrir algunas cosas nuevas o al menos pasar un rato agradable en cada programa. El invitado de este primer programa es Borja Bragaño, gaitero, flautista y uilleann piper, o gaitero, intérprete de gaita irlandesa asturiano, que acaba de publicar su primer CD en solitario que se llama Onde yo me pueda dir, traducido en castellano sería Donde yo me pueda ir, y forma o ha formado parte de grupos como Llangres, DRD o Felpeyu, y ahora se encuentra viviendo en Alemania.
En donde yo me pueda ir, Borja se rodea de una verdadera plétora, de un montón de músicos asturianos para dar forma a 12 temas instrumentales y uno vocal, tocando sobre todo temas tradicionales asturianos y otros de composición propia, pero también temas de Irlanda, de Escocia, Bretaña, Suecia y Bulgaria. Borja y yo nos conocemos desde finales de los 90 y hemos compartido formaciones musicales con Yangres, con Acuey y en el trío Baragaño, Expósito y Ablanedo. Compartimos muchos conciertos por España y viajes al Reino Unido y a Italia. En el podcast hablamos sobre todo de su nuevo CD, lógicamente, que acaba de salir, pero también de los otros grupos por los que ha pasado, de su partida a Alemania y de la escena folk allí. Es una conversación que al final se nos pasó volando y es bastante larga. Quiero aprovechar para hacer un apunte sobre idiomas y formas de expresarse. Mi interés es que el podcast sea escuchado por el mayor número de gente posible, lógicamente, pero al mismo tiempo quiero que sea un reflejo fiel o realista de una conversación entre dos amigos. Así que no quiero condicionar a nadie a la hora de expresarse, ni decirle en qué idioma se tiene que expresar. Algunos de mis contertulios, que bien suena esa palabra, decidirán expresarse probablemente en asturiano por proximidad, o quizá en otras lenguas o variantes dialectales. No nos vamos a meter en terminologías y en tecnicismos. Para mí esto no solo no es un problema, sino que es una muestra de la riqueza cultural que tenemos. Me interesa tanto que la conversación sea accesible a la mayor cantidad de gente posible, como que sea natural al mismo tiempo. Así que lo dejo en manos de cada persona que simplemente hable conmigo como habla normalmente conmigo. Que no esto, por ser un podcast y por ser algo que lo va a escuchar más gente, le haga hablar de forma artificiosa. Todo el mundo tiene la libertad para expresarse como quiera. Y en la medida de lo posible, si yo me doy cuenta de que hay algo que no se va a entender porque esté dicho en otro idioma diferente al castellano, pues intentaré ir haciendo apuntes sobre la marcha. Y si no, dejadme un comentario y aclararé lo que sea. Sé también que cuando no tengo un guión tiendo a atropellarme hablando. Ahora mismo tengo un guión delante, tengo unos puntos que voy siguiendo, pero os pido disculpas porque sí que suelo atropellarme bastante, pero es una conversación realista. Es una de las cosas que espero mejorar con este podcast. Alberto, aprende a hablar despacio cuando no tienes las cosas preparadas. Si te gusta este concepto, charlar así libremente en lugar de la tradicional entrevista, por favor déjame un comentario en el blog, en Twitter, en @folk en la red, todavía no tenemos uno propio para este podcast, o en Facebook, buscad Alberto Ablanedo y mandadme un mensaje, junto con cualquier sugerencia. Tengo intención de que esto sea un proyecto de larga duración, pero es esencial conocer la opinión de la gente, tu opinión, y saber algo más que el número de descargas. Y si te gusta la música folk, como hemos dicho antes, y no lo has hecho ya, descarga mi otro podcast, Folk en la Red, folkenlared.blogspot.com, donde podrás escuchar música tradicional de los países del arco atlántico, música celta y esas cosas. Y vamos con Borja Baragaño. Borja Baragaño, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Nada, nos va a quedar la conversación un poco rara porque igual repetimos temas de los que hemos hablado nosotros ya miles de veces, ¿no? Porque al fin y al cabo nos conocemos ya desde hace un montón de años, no sé desde cuántos, pero... Bastantes. Así a bote pronto desde el 98 o por ahí. Igual desde entonces. Yo creo que sí, pues estoy mirando aquí las fechas de tu página web en plan chuleta. Y desde que salió el Generación Folk, más o menos, ¿no? Yo que creo fue que por cuando ahí. tú estabas en Yangres y yo estaba en Dubram, en una fastuosa grabación de la que algunos, yo por lo menos de la grabación del Generación Folk no estoy muy orgulloso, pero bueno, tenemos que pagar todos el pardillismo en algún sitio, ¿no? Es un concepto que me gusta a mí mucho, lo de pardillo. Pues nos conocemos eso desde hace el 98, eso hace ya 16, 17. Son unos cuantos. Casi somos mayores de edad de amistad, ¿no? Pero bueno, Borja Baragaño, un gaitero, flautista, músico, ¿te defines de alguna forma?
No sé, músico folk, puede Eso, ser. músico folk, es más fácil, ¿no? Eso lo digo yo también, por decir así. Y bueno, tú acabas de sacar ahora tu primer trabajo en solitario después de una pila de años, y si vas a la página, eso, si vais a la página web de Borja, que es borjavargano.com, sin ñ, porque lo de las ñes no va con internet, pues tenéis ahí una serie de... la recopilación de todos los discos en los que has participado, ¿todos o casi todos? Yo creo que casi todos, alguno omití. Alguno pardillismo. omitiste por partidismo. Eso está bien. Vamos recuperando. Yo es que tengo por ahí luego investigando alguna cosa. Bueno, claro, pero igual son cosas que no han salido o que he visto por ahí después investigando por ahí, ¿no? De repente lo que haces metiendo el nombre de alguien en Google. Pero bueno, acabas de sacar el disco en solitario, Donde yo me pueda ir. Pues ahora mismo, que lo has grabado entre octubre y... Bueno, sí, entre octubre de 2013 y julio de 2014, ¿no? Sí. Octubre Suneto. Sí, bueno, todo lo que es el proceso de grabación, mezcla y masterización. O sea, eso fue. Y grabado con Senén Fernández, que es el bajista cantante de Felpeyu y de miles de otros grupos por ahí, Sí. ¿no? Sí, aprovechando la amistad y que estuve con ellos todo un año o año y medio, pues fue casi cuando me lancé a grabar en un estudio. Andaba buscando estudio ya de aquella. Y bueno, aprovechando que conocía a Luis Senén, que era el único de los Felpeyos que no conocía. Curioso. Sí, curioso, la verdad que sí. Entonces nada, como con Felpeyo ensayaba con ellos en el estudio, pues así fue. Así casi quedaste ya en casa, ¿no? Sí. Es curioso porque últimamente parece que el 90% de los discos se hacen todos en tutu, ¿no? En Las Vegas, en Corbera. De los últimos años para acá, sí. Y de vez en cuando, pues oye, tampoco es cuestión de que monopolice Sergio todo el panorama folk, ¿no? Cuando me oiga me pegará y dirá, ¿cómo dices eso? No, pero bueno, no, está bien, la variedad está al gusto. Y bueno, si dices que vas... Muchas veces lo que pasaba con los estudios es que acababas en un sitio en el que el técnico que estaba ahí pues no sabía cómo sonaban los instrumentos, que están acostumbrados más a grabaciones de rock o de pop y cosas así. Pero bueno, con Senén eso no te iba a pasar, lógicamente. Lógicamente, porque Senén ya lleva toda la vida, estuvo en Narva o está en Narva, ¿no? Porque de vez en cuando parece que se vuelven a juntar, ¿no? O sea que por ahí no hubo ningún problema, ¿no? Bueno, y eso, ya has contado con un montón de gente, entre los que me incluyo yo. Ya, muchas gracias desde aquí. No tienes que darlas, ya lo sabes. Ya me lo cobraré. De hecho, me lo estoy cobrando ahora mismo, ¿no? Pero bueno. Y lo que me... No sé si me gusta o me choca del álbum, yo creo que las dos cosas es que no has puesto quién toca en cada tema, ¿no? Los músicos acompañantes. Yo creo que es a propósito, ¿no? Eso es a propósito, Explica por supuesto. Eso. Bueno, agradecer una vez más desde aquí a todos los amigos o amigos y músicos, que colaboraron conmigo en el disco. Más que colaboraron, que gracias a ellos te puedo decir que tengo un disco en solitario, siempre en solitario entre comillas, siempre. Ya, bueno. Y la pregunta era... Que ¿por qué no has puesto sí, los cierto. que... Perdón. No te preocupes, tengo que apuntarlo yo también porque a mí se me van las cosas también de la cabeza, o sea que no te preocupes. La idea, o sea, a propósito no hice eso, aparte que a mí nunca me gustaron los créditos en los discos que explica todas y cada una de las cosas que le pasa por la mente al que hace el disco. Pues yo hice este tema un día que estaba lloviendo y tal y cual, y participó este tío en este disco y solo en el segundo... Eso a mí no me gusta, entonces lo hice un poco más general y sobre todo, ya que tengo como cosa de 5 o 6 buzuquistas guitarristas, también me hacía un poco de gracia de hacerlo así a posta, a ver si, bueno, lógicamente ellos se van a reconocer porque conocen los temas, pero la gente así un poco más que está dentro del mundo folk, pero a lo mejor no tocan tantos grupos. Llámalo friki, ¿no? Llámalo friki. O sea, yo, por ejemplo. Podría reconocer qué buzuki toca aquí, qué guitarra toca aquí. Yo es que soy mucho de eso. Siempre no sé si era el colmo ya del retruécano ese o era, no sé si era de orgullecerse, ¿no? De decir, oye, esta flauta que suena en este disco, por narices es McGoldrick. Antes de escucharlo, llegas y a los títulos de crédito y dices, sí, ves, es McGoldrick, no sé qué. Sí. Pues aquí es igual, pero con los cuerdistas es un poco más difícil, ¿no? Sí, es un poco más difícil. Quitando en unos momentos o en otros, ¿no? Porque bueno, pero vamos a ir mirando un poco toda la gente que hay aquí. Bueno, primero estás tú, lógicamente, Borja Bargaño, flautas, gaitas asturianas y Julian Pipe, sí. ¿no? Luis Senén, que es también el técnico de sonido y... ¿Lo has puesto como productor también? Sí. Pues muchas ideas son... Sí, claro, son de él. Batería, bajo, percusiones, voz principal y coros.
Después Moisés Suárez de Felpeyu. Sí. Juanjo Díaz a la percusión. Juanjo estaba en la bandina, o está en la bandina, porque es un grupo que Sí, últimamente la no lo vemos bandina, por ahí, ¿no? Tejedor, Cerezal, Sí, últimamente. Ahora también está tocando con Asturiana Mining Company También. o algo así, ¿no? Viriu Fernández, compañero tuyo de Yangres de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Buzuki Bodran. Y también es el letrista del tema cantado, ¿no? Solo tengo un tema cantado que se llama Azul Eléctrico y puso la música y la letra. Uh-huh. Ya no se le veía en su día. Cuando estaba yo en Yangres no se veía esa vena de letrista o de compositor de Viriu, que era el que tocaba el Bodran, ¿eh? El que tocaba el Bodran. Ya ves lo que han cambiado las cosas. Sí. No, y para bien, ¿no? Oye, nunca dices eso. Rubén Bada, guitarra y buzuki, omnipresente y compañero tuyo en DRD. Sí. Yago Prado a la guitarra, de Yangres. Elías García, que no lo conoce nadie, ese podemos pasar. El buzuki, de Tuenda o de Anne Cubel. El calvo alto, que soy yo. Nel Suárez a la guitarra, que se me choca un poco más. No me choca, vamos, pero por ejemplo, con él no has estado nunca en ningún grupo, ¿no? Pero es genial, ¿no? De vez en cuando tener gente nueva. ¿Cómo acabaste hablando con él? Bueno, lógicamente con los que conoces se lo comentas, voy a grabar un disco, ¿te apetece participar? O la idea mía siempre era un par de temas por buzuquista guitarrista, vamos a decir. Y antes de empezar a grabar en octubre del año pasado, del 2013, yo maqueteé algo con Viriu. Viriu tenía material para grabar y en el local de la banda Gaites de Mieres el Camino, donde trabajaba yo, uno de los sitios en los que trabajaba, tenemos un local donde, en la Casa de la Cultura, en el Conservatorio de Mieres, hay una sala bastante curiosa y vamos a grabar ahí pues los fines de semana, a maquetear un poco las ideas que yo tenía, las que tenía él. Y una vez que tenía así un par de temas grabados con melodía, lógicamente faltaba lo básico, cuerda, que es, ¿no? Algo de cuerda. Y antes de hacer algo serio, dijo Viriu, mira, que conozco yo a Nel, voy a decir algo a ver si apetece. Y así fue. Y la primera vez que lo vi, quedamos en aquel local para que metiera un par de guitarras a los dos primeros temas que al final quedaron en el disco. Fue donde lo conocí. Y bueno, un acierto. Muchas gracias a Viriu por presentarnos, vamos a decir, porque yo un guitarrista de lo mejor. Yo, bueno, lo conozco también desde hace poco, pero hemos coincidido tocando con el grupo de Celso Díaz ahora últimamente. Hicimos un concierto los dos juntos con él. Y bueno, no lo hemos dicho, él está en Brienden. Sí. Que no sé si decirlo, Frienden, si tenemos Brienden, que hacer la V. Sí. No, es sueco o algo así, que amigos. Yo digo Brienden. Sí, yo también. Sí, ellos sabrán, ¿no? Y Dolfu... no, perdón, me falta. Ramón González, a los teclados. Sí. Que es compañero mío en Tejedor. Sí. Y Dolfu R. Fernández al violín, que también es sospechoso habitual de RD, de Yangres y de todo. La bandina, el tombo. El tombo, de todo. O contigo en Dubrán, sí. Supongo. Bueno, eso es de toda la vida, ¿no? Uno de los violinistas perennes del folk asturiano. Sí. Pero bueno, pues eso. Y podemos hablar, si quieres, un poco de cómo escogiste los temas, porque a mí me parece un concepto muy cómodo, entre comillas, ¿no? Que es como, bueno, nosotros estamos juntos en un grupo, aunque ahora lo tengamos un poco parado, ¿no? A Cuey, que básicamente cogimos los temas que nos gustaban y nos pusimos a tocar, y punto. Y si eso, muchas veces el trabajo de un grupo es crearse un repertorio original que sea propio, que no sé qué, y por ejemplo nosotros con Aquail no hicimos un poco eso, sino escogimos los temas que conocíamos un poco los cuatro y los juntamos ahí en plan sabiendo que son todos temazos. Es muy fácil porque no tienes que hacerlos tú y luego ver los que resultan y los que no. Y cosas así. Esto es un poco, tu disco es un poco eso y un poco también partes propias de composición y de cosas así, ¿no? Sí, la manera de escoger los temas, bueno, una vez que te decides a grabar un disco en solitario, o tu disco, vamos a decir, pues bueno, yo me baso en los... Bueno, de aquella era... Cuando empecé a grabar, hacía 25 años que había empezado a aprender a tocar la gaita. Y mi idea era que el disco se llamara 25. Y luego explicamos por qué cambié de idea. Pues te pasó el arroz, supongo, ¿no? Sí. Se pasó el año ese. Claro. Entonces, hay un poco mezcla, mecigalla de temas, tanto los primeros o de los primeros temas que aprendí yo a tocar con la gaita, pues dando ellos, lógicamente, intento siempre hacer no lo típico. Pues si son los primeros temas que empecé a aprender con la gaita, pues tocarlos con la flauta. Y si son unos temas que me prestan mucho para flauta, tocarlos con la gaita y cosas así. Entonces, los temas tradicionales que hay, un par de jotes o un fandango y chaitariegos,
esos son típicos de gaita. Llevo tocándolos yo creo que más de 20 años. Sí, sin embargo, eso, los escuchas ahora con la flauta y con el acompañamiento, a mí es uno de los temas que más me gustan del disco. Justo ese corte 4, para todo el mundo que quiera ir haciendo escuchas paralelas. Sí. Sí, yo también, bueno, yo realmente no es peloteo ni muchísimo menos, no puedo estar más contento con el resultado del disco. O sea, cada uno de los músicos que participó hizo cosas guapísimas que yo ni me esperaba. Siempre esperas, conoces a la gente con la que tocas y sabes que son todos buenísimos. Entonces tú esperas algo, bueno, bien, pero genial. Ese tema, la verdad que ye precioso. Elías y Quiñé, y por eso Elías y Estás quedando en evidencia, lo estás diciendo quién toca. Yo ya me había callado y no había dicho nada. Es verdad. Pero bueno. Pero sí, pues son cosas A ver, así. se reconoce, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Desgraciadamente, para algunos se reconoce, en plan de no, este Ablanedo no era. Con la mar. Y luego, bueno, lógicamente, si es un disco tuyo, yo considero que tienes que tener varios temas de composición. O sea, nuevos para este disco que tengo, y tengo temas compuestos por ahí, pero que, por ejemplo, ya había grabado en discos como de Youngres, en este caso. Ahí tengo un tema, sí, Cornamusas. Sí, Con el que abres el disco. Con el que abro el disco. Pero es que ese fue mi primera composición para gaita, cuando estaba con Youngres, fue lo típico. Hay que hacer un tema, voy a hacer yo, apetezme, bueno, lo que sea, ¿no? Y el primer tema con el que abro el disco, el primer tema del primer set... Es la primera composición tuya en el primer grupo en el que estuviste, claro, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces, no vamos a contar bandas de gaitas ni eso. Yo creo que además fue mi primer tema compuesto. O sea, mi bandas de gaitas, o sea, mi primer tema compuesto. Y ese tema lo compuse para gaita, o sea, para gaita, para tocar con Youngres. Con flauta, claro. Y aquí lo toco con flauta. Y encima con acompañamiento de piano, ¿no? Que es un poco más... Claro, además, toda la vida fue así, un poco a la contra, hacer un poco la coña o tal. Yo no creo que sea hacer la coña, ¿no? Simplemente es buscar un camino nuevo, ¿no? Para lo mismo que has estado haciendo toda la vida y dices, ¿cómo le puedo dar un enfoque diferente, un enfoque nuevo, que a la gente no le suene más de lo mismo? Porque eso, el folk, cuando lo escucha la gente que no está acostumbrada un poco a eso, pues muchas veces son notas y notas seguidas unas de otras. Sí. Y al final la gente atora. Entonces, por lo menos esto es un poco diferente. A mí me gusta mucho también el acompañamiento de piano. Bueno, es genial. De ahí, es estupendo. Me recuerda mucho... Es que puedo hacer como hacer el paralelismo de una cosa. Es el acompañamiento de piano de Cornamuses 3, del primer tema de tu disco, se parece mucho, o sea, tiene el mismo aire de los arreglos de viento de La Botín Surriant. ¿En serio? Sí. Vale, pues gracias, Ramón. Sí, son cosas ahí. Es curioso. No sé, igual es lo que me recuerda a mí de cosas así. Pero bueno, pues eso. Y por decirte algo más, por ejemplo, en los grupos en los que tocas aquí, en los grupos asturianos, siempre lo cuento siempre por ahí estos días. Los grupos tienes que seguir, tanto para el disco como para un repertorio, tienes que seguir, vamos a decir, una línea argumental, lo que comentabas tú antes, un repertorio un poco original o que siga, pues si aquí es asturiano, eso es lo que son las cosas aquí, intentar seguir un poco pues la tradición, reinventar o reelaborar. Y a lo mejor tiene una identidad y al grupo quieres seguir por eso, no puedes de repente salirte demasiado del... Entonces, la idea de hacer un disco tuyo es tienes muchísima libertad para hacer eso. Es tu nombre el que está ahí, ¿no? O sea, no depende de que el grupo siempre hizo algo y ahora de repente cambió y pues los fieles seguidores que pues pueden sentirse como traicionados. Pues a mí me gusta este grupo. Si Andy Cubel se pusiera a hacer, yo qué sé, cosas muchísimo más modernas, pues habrá gente, ¿sabes, no? Sí, entonces, claro. Lo bueno de hacer algo así, pues a mí me prestó hacerlo de esa manera. Por eso también metí un corte de temas de sesión que llevamos tocando tanto tiempo por ahí. Miles de años también por ahí, ¿no? Me pareció también hasta fundamental, porque es parte de mí, ¿no? Tocas en sesiones casi siempre. Sí, a lo mejor eso, si lo hace un gaitero hace 10 años o hace 15, igual sonaba un poco más... ya está metiendo temas de no sé qué por rellenar el repertorio. Y ahora en realidad es que, vamos a ver, parte de lo que de tu vida como músico es tocar con tus amigos o tocar nosotros, ¿no? Con nuestros amigos por ahí en los pubs, porque te apetece. Y parte de ese repertorio común pues ya es... Música irlandesa, escocesa, por supuesto, claro. Y eso, que no te has limitado geográficamente a eso también es muchas veces no sé si el punto fuerte o el punto flaco de los grupos o de los músicos que se identifican con una zona, ¿no? Tú eres un gaitero asturiano, pero al fin y al cabo pues y tocas más instrumentos, tocas más tipos de música, ¿no? Y el ser bueno en una cosa no quiere decir que no pueda ser bueno en las demás. Entonces aquí tenemos temas irlandeses,
temas escoceses. Sí, hay uno. Hay un tema escocés, ¿no? Ahora no me doy. Sí, el último del tema de Session Set es escocés. Richard McDyers puede vale. ser. Vale, y eso, temas irlandeses, escoceses, bretones, y además bretones, pero en vena, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Droga dura, bretona, Sí, ¿no? sí. No es en plan de vamos a tocar un andro que no sé qué. No. No. Son temas. Eso, un Worth. Estoy viendo por aquí. No, a ver, son. Y luego un tema sueco, ¿no? Y un tema búlgaro tengo Y también. un tema búlgaro, es verdad. Joder, Sí. yo ya como lo estoy mirando aquí, no voy en orden, no voy No, apuntando bueno. y no hice notas de estas cosas, que es Yo lo que te debería. Tú chivas, bien. Estamos compinchados. No, pero bueno, ¿te han llegado comentarios de este que hace grabando? No, de momento no. Pero es en aquellos tiempos del foro de Asturias.com, del foro de música, yo creo que te hubiesen crucificado. Ahora yo creo que gracias a lo que sea ya no No ya sé no si tenemos esos prejuicios de... Bueno, no sé, supongo que el tiempo... Sí, o que crecemos, ¿no? Sí. Que ya no somos críos, que podamos andar por ahí No sé, bueno. diciendo tonterías. Música es. Sí. O sea, no... Sí, la música se divide en dos tipos, la buena y nada más, porque la mala no es música, ¿no? Es lo que, Sí. es lo que digo yo siempre. Hay un tipo de música que es la buena, Sí. el resto no es música. Pues nada, bueno, ahora estás viviendo fuera, eres un emigrante, Soy un emigrante. pero es un ¿Quién me lo iba a emigrante decir? inusual dentro de lo que cabe, ¿no? Porque la gente normalmente se va directamente a trabajar fuera, tú te fuiste sin tener un trabajo y cuando tenías más trabajo aquí, ¿no? Dentro Sí, de lo que sí. cabe, o sea que no te has ido porque aquí no tuvieses que hacer, ¿no? Bueno, yo hice algo que más o menos hace casi todo el mundo, que es ir a vivir con su novia. Haces bien. Bueno, mi problema, no es mi problema. El caso es que mi novia es alemana y vive en Alemania. Entonces, pues después de una serie de años estando juntos para atrás y para adelante, pues decidimos hacer algo. Sí, tienes que Entonces, decidir. esa es la razón por la que Ujú. desde abril de este año, pues me trasladé a Alemania, ni más ni menos. Ya, normal. Bueno, oye, hay que buscar el camino de la vida, hay que buscarlo en un Sí, sitio, hombre. en otro, donde sea. Y como lo bueno de no ceñirse a un tipo de música es que, claro, ahí en Alemania tienes una escena musical irlandesa bastante grande, ¿no? Sí, sí, bastante grande. La verdad que me sorprendí muchísimo. Bueno, Bárbara no tenía... O sea, Bárbara es mi novia. No tenía... Está bien decirlo, porque nosotros ya, como nos Claro, conocemos, ya estamos sí. acostumbrados a hablar de Sí. estas cosas, pero Claro, cuando nosotros ya decidimos, venga, pues subo yo digo subir. si no, yo también, eso, ir al norte es subir. Es subir. Y tal. Luego vas a León y es subir también, pero bueno, porque Pero- vas a la meseta, pero aquí decimos todos bajamos a León. Sí, Bueno. pues entonces preparamos un poco el viaje. O sea, lógicamente, yo, sin tener ni idea de alemán, lo primero que tienes que hacer en cualquier idioma es Aprender aprender el sí, sí. idioma de allí para vivir, ya no ni para trabajar, para poder vivir Ujú. bien. Comunicarse, normal. Comunicarse, efectivamente. Entonces, bueno, miramos a través, Internet está ahí para ayudarte, es tu amigo. Te intentas informar un poco qué tipo de escena folk, en este caso, ya pensando, lógicamente, que va a ser una escena de música folk irlandesa, por supuesto. Sí, claro. Y así nos encontramos, pero nos encontramos muchísimo más de lo que nos hubiésemos imaginado. Yo ya sabía algo, porque un colega común, que es Rubén Bada, estuvo cuando estuvo en el grupo de Max Sierry, estuvo un mes girando por ahí, 21 días girando por Alemania. Entonces, bueno, ¿sabes algo? Yo estuvimos de RD tocando en Kassel, en Alemania también. Entonces, bueno, sabes que hay algo y si te llevan grupos de fuera, pues algo habrá. Pero es increíble. Entonces, mirando Internet, en Internet encontramos el club alemán de gaita irlandesa. Y esos, vamos, están, como esos hay más, ¿no? Pero bueno, yo contacté con esa gente. Están súper organizados y hacen, no recuerdo, son 3 o 4 fines de semana largos, de jueves a domingo, de viernes a domingo, en el cual hay cursos de todo tipo. Cursos de gaita irlandesa, cursos de flauta, cursos de violín, cursos de hacer payueles, o sea, cañas de gaita irlandesa, incluso hay de baile irlandés. Y lo bueno es que a todos, menos en uno de estos fines de semana, traen a gente de Irlanda. En ese primer fin de semana en el que fui yo, claro, son más o menos alrededor de 100 personas en total. Hay gente que asiste a los cursos y hay gente que simplemente se queda allí a dormir y comer, pagas tu cuota. Y recuerdo que haber pagado como 100 euros, 110 euros por dormir y comer. Pero claro, luego estás de sesión, haces 3 sesiones al día, por la mañana, por la tarde y la brutal de por la noche. Bueno, pues este fin de semana
los tutores de Irlanda eran Mick O'Brien y su hija, Aoife, ni Brian o Aoife O'Brien. Es lo mismo. Es lo mismo. No sé qué traducción tiene el nombre. IFA, me parece que lo dicen. Creo que Aoife. sí. Aoife. Escrito es lo para... mejor. Vamos hablando así. Aoife. Aoife. A estas alturas tendríamos que saber ya cómo se pronuncian, pero no. Sí. Y nada, genial. Pues imagínate, los conoces allí. Claro, tú te sientas ahí en una sesión y dices, bueno, yo vengo desde Asturias, España, para que Sí. me entendáis. Y ¿cómo tocas? ¿Por qué tocas? ¿Tocas algo de tu país? Porque había gente, lógicamente, que conocía la música asturiana. Ujú. Bueno, vas conociendo gente en ese fin de semana y el sábado los tutores hacen como una especie de concierto. Entonces me invitaron a si podía telonear un poco a Mick O'Brien Ajá. y a la FIA a tocar. Yo dije que sí, toqué un poco de gaita asturiana, un poco de flauta y un poco de gaita irlandesa. Entonces, bueno, también me vi obligado a hacer eso porque si tú vas a Alemania con la intención de, bueno, posicionarte un poco dentro de la música folk, Sí, oye, que se Pues, sepa que estás ahí, ¿no? claro. Y que tienes ganas de hacer cosas. a partir de ahí, pues ya te conoce la gente, ya te empiezan pues mira, tienes que escribir a este que organiza este festival, a este que tiene una academia donde dan clases, tienes que conocer a este, porque va a haber otra xuntanza de estos dentro de un mes y tienes que ir y tal. Y fue todo así. O sea, antes de llegar a donde realmente vivo, a la casa donde Sí, vivo, sí. pasé por ese fin de Y semana. habías conocido un montón de gente. Sí, ahí, ¿no? sí, pues increíble. O sea, y súper majos, súper atentos, nada más que ayudarte. Ujú. Supongo que se pondrán en mi piel y dirán, pero tú, chaval, ¿cómo te vienes ¿Pero aquí? qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y tal. Con lo raro que hablamos. Claro. Nada, pero muy bien. Entonces, bueno, miramos algo, lógicamente no marcha hasta ciegas y Sí, hombre. no es lo mismo marchar, lamentablemente, a currar cuando tienes que Cuando no trabajar tienes para nada. comer. Sí, Afortunadamente, sabes en la que situación tienes en la que estoy. un claro. techo que ya no Claro, es... y ahora, mismamente, ahora que estamos haciendo esta entrevista, mi única obligación en Alemania es aprender alemán. Ujú. Entonces, Que no es poco, ¿eh? no, Yo, no, mis por años de supuesto. estudio de alemán y lo poco que sé ahora, Sí. se lo puedo decir, vamos. Pero bueno, estás en una posición muy cómoda que no necesitas. Imagínate, si tienes que trabajar 8 horas o las que Y sean luego y aprender luego lo ir que a alemán, sea. pues. Sí, además, si no sabes alemán, esas 8 horas que tienes que trabajar, te toca trabajar en un curro manual seguro Claro, y que no te va a dar pie a aprender mucho. Entonces una situación mucho mejor. Pero muy bueno, guay. sí, La verdad yo- que solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que me ayuda. Y lo bueno es que si te metes en el mundillo de la música irlandesa, pues el 90% de la gente que va a estar ahí también van a saber algo de inglés. O sea que, Claro, que a cero, a ciegas no vas a ir. No, ahí, vamos, yo con todos los músicos que me encontré en estos fines de semana, workshops o como lo quieran llamar, bueno, el nivel de inglés ya es como el tuyo, o sea, alguien que habla inglés perfectamente, pero todos, o sea, y entonces y cuando realmente te das cuenta de que aquí no hablan ni Dios inglés, No, sí, es o los que exagerado. habláis, pero tú siempre lo sabes, ¿no? Sí, sí, O sea, o crees saberlo, Vas fuera pero y... hay, efectivamente, gente de 40, 50 años hablando inglés perfectamente, que es normal, dirá. Sí, es que ¿qué es lo que dice deberíamos de Borja? ser capaces. A ver, y si no es Claro. perfectamente, es por lo menos tener una base de que te permita entenderte, ¿no? Claro. Porque me refiero, hay personas que yo creo que se plantan en Japón sin tener ni idea de japonés y se hacen entender. Sí. Ambas es una de esas personas. Sí, ¿eh? ¿no? Tú le oyes hablar en lo que sea mal, fatal, pero le entiende todo el mundo. Es Ya. persona que es expresiva y que habla con las manos también, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Pero el resto de los mortales, los que somos más normales, es raro que yo utilice esa palabra para hablar de mí, pero bueno, los que somos menos expresivos a ese nivel, pues sí, oye, un poquitín de... Es que además con internet ahora, sabiendo un poco de un idioma aparte, se te abre el mundo. Sí. O sea, tienes acceso a lo que te dé la gana. Sí. Más o menos. Pero Es bueno, verdad. yo de la gente que... A ver, lo bueno que tienen, por ejemplo, las sesiones aquí es que de vez en cuando la gente sabe de ellas, pues también pasa por aquí músicos de fuera que vienen de vacaciones o que aprovechan para hacer un viajecito por aquí y se paran en las sesiones. Y en las sesiones del Cabeleño sí que habían parado músicos alemanes un par de veces. Entre eso, primero Eckhart, Eckhart Tolle. el guitarrista y que toca el banjo también, ¿no? Sí, sí. Y luego Sabrina y Sabrina Palm, Palm y su marido, Jonathan. Jonathan. Ahora mismo no me acuerdo del apellido. Sí, yo tampoco. Por eso estoy quedando mal y no me acordaba Sí, de- ya está. Jonathan Williams. Williams. Que eso, estuvieron, por ejemplo, hace un año y algo por aquí, luego volvieron este verano con vosotros. Sí, este verano ya, bueno, ya te digo, nosotros subimos en abril, mayo, ya conocía a esta pareja, yo no los conocía. Cuando el año pasado que estuvieron en el Beleño, yo coincidí que no estaba. Y nada, bueno, pues en unos fines de semana de estos que te digo del workshop, ahí los conocí bien y vamos. Precisamente Sabrina, iba a decir Sabrina, pero bueno, dilo Sabrina, como quieras, es igual. Sabrina Ella se llama Sabrina. Sabrina, No, ya. no se llama. fue y es una de las personas que más me está ayudando. O sea, mira, cuando tengas el CD, tienes que mandarlo aquí. Yo estoy en una academia en Bonn, que vas a tener que venir a dar clases alguna vez.
Genial. Entonces, estando en Alemania, ellos ya tenían preparado bajar en coche a Galicia y pasar el fin de semana en Galicia. Y como nos conocieron a mí y a Bárbara, pues mira, si vais a estar esto fue en julio, si vais a estar allí, paramos 2 o 3 días en Asturias y bueno, nos dices dónde podemos ir para hacer algo de monte, algo de playa y luego hacer sesiones. Y bueno, pararon en Asturias por eso, podemos decir. Y nada, marcharon encantados. Ya, bueno, supongo que os lo dijeran a vosotros. No, el año pasado cuando habían estado aquí también quedaron muy contentos. Y es una cosa que siempre me hace mucha gracia, que conoces a gente durante un día, unas horas incluso, o 2 días que coincides en un festival y parece que son amigos de toda la vida. Sí. Es que luego te los encuentras y eso, por ejemplo, yo este verano, en agosto, un mes después de eso, yo coincidí con Sabrina y con Stefan en Glasgow. Así de repente yo llego por la noche, estaba tocando yo en el Piping Live y llegamos al club del festival y de repente veo que alguien me hace señas y yo, pero a mí me está haciendo señas alguien, pero, hombre, conoces a gente, pero como para que te hagan señas, y era Sabrina. Sí. Y era en plan de, vamos a sacarnos una foto para mandársela a Borja y que vea que estamos aquí, no sé qué. Sí, cuando me llegó el teléfono tuve que pensar, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Claro, que sí, sabía que Sabrina que iba a Glasgow con el grupo de guajes que tienen. Estaban en Stirling o algo así. Sí. Eso es otra cosa también muy, muy interesante, que aquí también igual tendríamos que ponernos las pilas con eso, ¿no? Esta gente hace cursos y lleva a los chicos a Escocia en este caso, y luego hacen una parte en Irlanda también. Bueno, ellos trabajan semanalmente en esta chica es de Bonn. Trabajan semanalmente allí, pero luego por el verano siempre intentan hacer intercambios con otras academias o ir a los países donde están tocando su música. Van a Irlanda, van a Escocia. Nada, se lo montan genial. Estupendo. Hay mucho que aprender, ¿eh? Sí, pero bueno, vamos a dejar de hablar de gente de fuera, ya sabemos que te va bien ahí, pero vamos a dar para atrás un poco, yo creo. Más bien yéndonos, ¿cómo empiezas tú a tocar la gaita, básicamente? Porque empiezas por ahí, ¿no? Si hablamos de ti como músico, primero hablamos de ti como gaitero, ¿no? Y lo demás va un poco en... Bueno, igual no. Antes que gaitero, con 9 años, como comentaba antes, empecé a bailar con 4 años. Ajá. Pues a baile regional asturiano o baile asturiano, ¿no? Baile tradicional, sí. Sí, baile tradicional. Y nada, pues empecé a bailar con 4 años y a los 9, claro, cuando bailas en un grupo de baile tradicional, hay un gaitero y un tambor casi siempre. Entonces, bueno, pues supongo que me llamaría la atención la gaita o lo que sea, y me acuerdo que mi madre con 9 años me dijo, va a empezar un curso, además al lado de casa, va a empezar un curso en Mieres, va a empezar un curso aquí en el polideportivo, además era gratis, estaba subvencionado por el ayuntamiento, dejaba la gaita y todo. En aquellos momentos en los que los ayuntamientos ponían dinero para la música y todo. Bueno, que todavía algunos lo hacen, pero... Sí, bueno, para aquella, ya te digo, era totalmente gratis. Entonces, nada, me apunté ahí, el profesor era José Ángel, conocido ahora como Evia. El artista anteriormente conocido como José Ángel. Claro, yo toda la vida lo llamé José Ángel, ¿no? Entonces, claro. Evia, pues bueno. Pues nada, empecé a tocar la gaita, empecé ahí. Luego en Mieres hicimos una banda gaites, que yo creo que el proceso natural que hay aquí siempre, o sea, se juntan 3 gaiteros, hay que hacer una banda gaites. Bueno, pues una banda gaites. Y nada, pues supongo que se me daría bien o lo que fuera, empiezas a ir a concursos, tocas en más bandas de gaites. Y la primera vez que me junté a un grupo folk fue en el 2000, que fue con Llangres. Llangres, ¿no? Antes yo creo que ya tocábamos algo con los Whistle y por ahí en las sesiones o algo así. No recuerdo, o fue justo cuando de entonces. Y nada, ese fue mi primer grupo. En el disco de Generación Folk tú estabas ya, sí. Sí, grabamos con Llangres. Entonces, el disco, según esto, es del 98. Yo para fecha soy muy malo. Había, bueno, no sé, igual está mal. Había varios Generación Folk. No recuerdo en cuál grabamos, en el número 3. Aquí es el 3 y bueno, 98, sí, pero por esa fecha igual fue. Sí, yo creo que fue por esas. Tiene que ser porque aquí tienes 98, Generación Folk, no sé, yo la verdad es que yo muchas veces dudo, porque yo estudié en Inglaterra y nunca sé si fue en el curso 97-98 o en el 98-99. Yeah. Y fue cuando yo estudiaba, vamos. Sí. O sea que lógicamente, y justo después fue cuando empecé yo a tocar también en grupos, que fue más o menos paralelo, porque estamos los dos, que es Generación Folk fue nuestro debut discográfico. Sí, eso es verdad. Sí. Además, Generación Folk, bueno, compartíamos el disco, varios grupos, grabamos 2 temas, creo recordar, 2, 3 temas, no grabamos más. Y tuvo que ser por ahí, pues si no fue en el 98, fue en el 99 o por ahí. Tú ya estabas tocando la gaita irlandesa. Sí. Sí, entonces sí, claro.
Sí, bueno, yo en la gaita irlandesa empecé, todavía estaba en la... ¿cómo decir? Como escolín. Yo todavía tocaba, ni dirigía ni daba clases todavía de gaita. Era un componente más de la banda Gaites. Y después de los ensayos de la banda Gaites quedábamos 3 o 4 a tocar pues la gaita irlandesa esta de... La gaita de Toni de Caborana, Tonil ¿no? de Caborana, efectivamente. Que un jubilado de Unosa. Sí, supongo, sí, de la mina. De la mina que como tenía tiempo libre se dedicaba a construir. Sí, él hacía gaitas asturianas, y luego... Se hizo con unos planos, voy a decir un mapa, con unos planos de una gaita irlandesa y se puso a hacer al principio un puntero, un chanter y nada, empezamos con un practice set y hasta hoy se puede decir que gracias a él... No, de hecho, todavía el otro día tiene Pepín de Muñalén en su poder un puntero de Toni, que es de un amigo mío. Ajá. Y todavía le cambiamos la caña el otro día y ahora suena. O sea, es un instrumento que suena bien. Sí. Luego, lógicamente, mira, por lo que te decía antes de lo del hilo argumental de los grupos, yo, o sea, lo que es con Yangres nunca grabé la gaita irlandesa, pero sin embargo en el Generación Fall, bajo el nombre de Yangres, sí. Sí, es curioso. O sea, y curioso, sí. Sí, se empezó por ahí, luego se fue en plan eso, muchas veces, a lo mejor es eso, la idea esa de la identidad de los asturianos, pues tenemos que tocar con la gaita de aquí y nada más. Sí, supongo, a lo mejor, bueno, no sé, o no pegaba mucho. Y éramos chavales también. Y bueno, y supongo que también tendría que ver con tonalidades, ¿eh? Supongo que también. Sí. Pero bueno, sobre todo era porque éramos chavales y muy influenciables por todo lo que habían hecho los que habían tocado antes que tú, supongo. Sí, hombre, claro. No, sí, yo creo que caímos todos, o igual no es caer, igual es una etapa por la que tienes que pasar, ¿no? Supongo, sí, ahora, lógicamente ahora se ve todo de otra manera. Sí, hombre. Los años te darán esa manera de ver. Y nada, bueno, pues con Yangres hasta 3 discos llegamos a grabar y por el medio, pues... Por el medio tienes aquí apuntado la bandina al tombo como parte de un coriquín folixeru o algo así, con seudónimo incluso, ¿no? Sí, claro. Y nada, y bueno, colaboraciones. En ese disco está el mejor seudónimo del mundo mundial, que es El Enemigo del Folk. El Enemigo del Folk. Que no vamos a decir quién es tampoco, porque que son seudónimos precisamente, pero es el mejor. O sea, ese me hubiese gustado que fuese yo. Se te hubiese ocurrido a ti, ¿eh? Sí, no se me hubiese ocurrido, pero me lo hubiese apropiado fácilmente. Sí. Pero bueno, y eso, en Yangres coincidimos también nosotros, tú y yo, estuvimos coincidimos, yo me incorporé básicamente, ¿no? Cuando se grabó más o menos el segundo disco, ¿no? Sí, por ejemplo, luego, unos años después, en el 2007, fue cuando me incorporé, vamos a decir. Me llamaron para participar de DRD, cuando Diego decidió salirse. Y, por ejemplo, se supone que DRD somos Dolfo, Migulín, Rubén Bada y con Dorja Daragaño, Dorja, DRB. Pero... una vez que coincidí con Bada en ese 2007, yo había tocado antes con él una gira en Yangres por Italia. En Yangres, una gira por Italia. Entonces, vas conociendo a todos estos músicos y es cuando luego, pues eso, yo colaboré con unos, otros colaboraron conmigo en el mío y todo así. Sí, me hace mucha gracia, a veces lo escucha gente desde fuera y es en plan, es que estáis los mismos en todos los sitios, que es una endogamia y no sé qué, ¿no? En realidad es que lo que es un ecosistema, ¿no? Sí, bueno, y que tienes relaciones con unas personas más, con otras menos, y entonces acabas, no sé, gravitando hacia los que más... Hombre, lógicamente la tocas... gente con la que mejor, iba a decir mejor te cae, ¿no? Los que mejor acabas encajando como personas, ¿no? Claro. Porque somos todos diferentes, ¿no? Sí. Pero bueno. Tampoco somos muchos los músicos asturianos aquí. No, en general no... Pero bueno, es lo mismo. El mundillo de música tradicional a nivel peninsular, podemos decir, tampoco somos muchos. Y acabas conociendo a todo el mundo también en todas las cosas. Yo creo que he acabado haciendo cosas por ejemplo, con la gente de Sevilla, con Stolen Notes y cosas así, conoces a grupos gallegos y cosas así, y al final, pues eso, pasa en todos los sitios, ¿no? Es que es eso, una cosa que suelo decir yo muchas veces, que no sé si tengo razón o no, es que eso, antes, en la época en la que tú y yo empezamos a tocar, había mayor apoyo institucional, había fiestas subvencionadas por los pueblos y por los ayuntamientos, y entonces te llamaban a tocar en todos los lados. Claro. Entonces, cuando tú y yo éramos unos pardillos tocando, éramos malos, pero como cobrabas poco, siempre tenías un sitio para foguearte y tocar, ¿no? Yo recuerdo 20 bolos al verano. Eso, y claro, eso es una cosa que ahora ya no pasa, desgraciadamente. No. O que si pasa es porque no sé, eres hijo de alguien o porque tocas en 5 o 6 grupos. Por eso, eso, que bueno, viene a ser más eso, ¿no? Pero de esa misma forma, yo creo que los que vamos quedando en la época de ahora, que en la que ya no hay ese apoyo institucional y en que ganarse la vida con la música, si no es a base de clases, pues es básicamente imposible. No, es difícil. Sí.
es porque nos gusta, ¿no? Bueno, supongo, tendrás vocación. Sí, eso es la vocación, ¿no? Yo creo que eso sirvió para cribar, en cierta forma, a la gente que está en esto, porque, bueno, pues porque, oye, vamos a ver, yo no sería capaz de ser un músico de orquesta, porque no me gusta, pero hay gente que sí, que puede hacer eso, y no creo que sea feliz. No, pero bueno, supongo que... Vamos, a lo mejor sí, ¿no? Pero que muchas veces cuando tienes una inquietud musical, pues eso es lo que haces para sobrevivir. Nosotros a lo mejor buscamos una alternativa diferente para sobrevivir o complementada con esto, ¿no? Sí, claro. Y lo que te hace seguir funcionando es porque crees en este tipo de música, ¿no? Te gustan todas estas cosas. Y eso muchas veces ves qué grupos así potentes siguen funcionando de verdad desde eso. Pues Felpeyo, que Felpeyo no paró nunca, no dejó nunca, porque yo creo que lo veo ya como un estilo de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no solo... Totalmente de acuerdo. Eso. Aunque no tienes grabaciones, también tienes un par de colaboraciones. Pues bueno, tienes una grabación con las Pandereteres de Vitoria, sí. Y también colaboraste con Herbamora, ¿no? Sí, estuve un año tocando con... Yo creo que fue un año que estuve tocando con Herbamora también. Sí, además, bueno, lo que viene al cuento esto que te has contado de lo subvencionado, yo qué sé, si estuve ese verano yo creo que tocaríamos como 8, 9, 10 veces, una cosa así. Acababan de grabar el disco, ¿no? Me parece. Y nada, pues, oye, ¿tienes que venir a tocar? Yo, bueno, vale, pues si tengo tiempo, sí, sin problema. Y sí, bueno, y quitando estos últimos años, antes del año pasado sobre todo, al entrar en Felpeyo, pues ya sabes, si sale un bolo con Narva, hay que ir a tocar. Y si justo ese verano también salió un bolo con la banda del Yacín, que eran los músicos de Felpeyo lo que hacían la historia, pues también. Entonces, yo me acuerdo, el año pasado toqué con DRD, toqué con Aquay, toqué con Felpeyo, toqué con Narva y toqué con la banda de Gates del Yacín. Es el hombre más pluriempleado del mundo, que no se llama Donald Lani ni Michael McGoldrick. No, bueno, Michael McGoldrick. Que Donald Lani, la verdad es que ya... Pero ese verano... No sé cuántos bolos tendría, no sé cuántos bolos haría, pero hizo unos cuantos. ¿Pero bastantes. ¿Por qué? Porque tocaba en 4, 5, 6 grupos, claro. Volviendo a lo que comentabas antes. Y que ahora se puede compaginar eso, que hubo un momento en que compaginar 3 grupos era básicamente imposible. O 2. O 2. Ya digo 2 porque, bueno, 2 te lo podrías... Te podrías hacer, pero yo toda la vida he estado muchas veces en más de un grupo, incluso en eso, en la época así del principio, tocando con los Gatos del Forno, o con Brengastur, o con cosas así. Y te las arreglabas más o menos. Claro, hombre. Ahora sí, ahora te las arreglas bastante bien. Lo que cabe. Ahora te sobra el tiempo para arreglar. Ahora no hay problema. Parece que estamos poniéndolo por los suelos. No está por los suelos, ¿eh? Pero bueno, sí, es lo típico de mirar para atrás y decir cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues no, tocamos mejor ahora, ¿eh? Claro. Por lo menos. No, pero bueno, si comparas con lo que había a lo que hay, pues claro, hay muchísimo menos. Bueno, siguiendo por aquí, hablando antes de lo de la identidad de los grupos, a mí me chocó mucho el tercer disco de Yangres, por ejemplo. Que ahí rompisteis con todo lo que se podía romper, básicamente, ¿no? Sí, pero bueno, fue... No sé, nos parecía que volver a hacerlo... Lógicamente, cuando haces un disco nuevo no es lo mismo. Aunque sea el mismo estilo y sigas haciendo sets de atrás adelante, de saltones, muñeires, de temas cantados, no es lo mismo porque es distinto. Pero decíamos, es lo mismo. Y si hacemos algo, yo qué sé, algo que no se espere nadie, pero además así, pensado así... Pues probamos, pues ahí aparecieron los sonidos de ambulancias y lo del circo y disparos. Y el arreglo de voces de la povisa, ese del final, que es los Beatles toma 3, ¿no? Bueno, lógicamente, ya que sacas de los Beatles, nuestro técnico de sonido era y es Pablo Lato, argentino, y súper fan de los Beatles. Entonces nos hizo un poco como muchos, ¿no? Como después nosotros teníamos nuestros arreglos hechos y una vez que estaban los arreglos hechos, pues él como que producía un poco lo que tal. O sea, el resultado final. Y nada, empezó a meter ahí, pero vamos, sin parar. No, está bien. Además eso también tiene una cierta historia y cierta evolución, ¿no? El tema La povisa es de Alfredo González, el cantautor, como lo queramos llamar, o como se quiera llamar él, no nos vamos a meter en esto, ya hablaremos con él un día de estos. Y cuando él lo grabó la primera vez en el disco, llamó a Yago Prado, el guitarrista de Yangres, para grabarlo, y Yago me dijo, ¿vienes tú también? Y fuimos los dos, hicimos ahí un apaño para que sonase folky el tema, y luego a raíz de eso, pues ahí también estuvo Alfredo tocando con vosotros una temporada en Yangres, ¿no? Justo después de esa grabación. Intentamos ahí un poco hacer un poco más banda, un poco más grande, con batería, bajo, teclados.
Movimos aquel verano, no demasiado, pero porque ya empezaba, creo que fue en el 2008, pues eso, 2008, 2009, supongo que el verano siguiente y empezaban las cosas a caer un poco. Y entonces ya, pues bueno, no dio para mucho más. Pero bueno, nosotros hicimos lo que nos apeteció. Sí, y es una cosa que, bueno, de vez en cuando merece la pena escuchar cosas un poquito diferentes, ¿no? Sí, pero nosotros, el disco anterior, que yo creo que era cuando teníamos la banda más consolidada, y había entrado un par de años antes Esther y estuvo cantando y tal, y hemos grabado el disco Esther de Snalar. Fonseca, estamos hablando de Esther Fonseca, que nos saltamos cosas. Y ese disco más folk ya lo teníamos ahí. O sea, si buscas el sonido Youngress folk, te vas al disco del 2005. Pero entonces, podemos decir el primer disco es el disco Youngress beleño, de influencia más beleño. Claro. ¿no? El segundo es de Youngress más folk acústico a lo normal y el tercero es eso, la experimentación absoluta. Sí, luego en directo lo que hacíamos más después de este año que te digo yo de intentar hacer batería y tal y cual, ya volvíamos a hacer el formato del disco 2005 de Snalar. Bueno, por lo que te contrataba la gente, yo creo que era para que hicieras esa música. Sí. Esto está muy bien como proyecto musical y como cosa claro. para escuchar, pero luego llevarlo al directo es un poco complicado. Sí, ¿no? Nosotros lo intentamos, pero era complicado. Había muchos samples y querías soltar por ahí y tal, ¿no? Y luego llegasteis a grabar algo más en plan más maqueta o más lo que llamabas eso, la ópera folk. Sí, bueno, eso fue una historia que se le ocurrió a Virio. O sea, de solo tocar el bodre, como decías antes, sí, de pasó repente a ser el genio maligno de Youngress. Totalmente. Y además te das cuenta del talento que tiene y dices, pero ¿tú dónde estabas, tío? Sí, en plan de cuando nosotros te conocimos venías ahí con esos pantalones cortos y esas sandalias y el bodran ahí y la camisa por fuera y ahora... Nada, increíble, pero con unas ideas brutales. Y lo que hicimos fue... Grabamos dos cortes de lo que podría ser, o sea, no teníamos intención de grabarlo como disco entero, pero de lo que podía haber sido, pues eso, no sé si decir Riverdance o algo así, no, pero algo con orquesta y grupo folk. Y nada, la verdad que el resultado es brutal, pero intentamos llevarlo el año de Asturias a Loguián y no presentámoslo y no pudo ser. Ahora es muy difícil sacar cualquier propuesta. Yo estoy acostumbrado también a propuestas de ese estilo, bueno, no de ese estilo, sino eso, propuestas más grandes, ¿no? De más necesidades técnicas que a veces con Tejedor, que hacen conciertos con invitados y cosas así. Y ahora es muy difícil sacar adelante esas cosas. Sí, hombre, esto si lo intentábamos hacer con lo del Festival de Loguián era, bueno, teníamos un poco más fácil que cualquiera porque Lisardo Lombardi había convertido en el presidente o director del festival y justo el año, habíamos hecho con un año vista al año de Asturias en Loguián, entonces como que tenía más sentido. Y en Loguián hay una orquesta, en Loguián hay bandas de gaites bretones que queríamos. Sí, bueno, hay bandas con gaitas asturianas también durante el festival. O sea, podías hacer lo que quisieras. O sea, gracias a un festival tan grande que maneja esa pasta, pues a lo mejor podía, pero no salió. Y la idea era genial. Vamos, hay dos cortes. En la página web se puede escuchar. Tengo una sección ahí es lo que te iba a preguntar, que apuntemos a la gente a dónde puede llegar a escuchar. Sí, dentro de la página web hay una... Estamos hablando de la página web de Youngress. No, de la borjabaragano.com. Vale. Hay una parte de la página que se llama Proyectos y bueno, ahí pues el proyecto, vamos a decir Borja Baragaño, DRD, Acuay, para que se pueda ver más o menos en lo que estoy metido, involucrado, ¿no? Pues dentro ahí en Proyectos en Youngress hay un reproductor de SoundCloud que subí los cortes ahí y ahí puedes escuchar los dos cortes de Youngress y orquesta, vamos a decir. Y todo eso fue idea de los temas los juntó Virio. Son temas tanto tradicionales como composiciones. Y luego lo que era la orquesta era... No recuerdo el nombre del tipo de Gijón que hacía la orquesta con el ordenador. Vamos a decir, unos programazos de estos de no sé cuantísimos euros. Y simulaba lo que la orquesta, o sea, con ese tipo de sonidos. Entonces, de conseguir hacerlo, pues claro, tenéis que ponerte a hacer los partitures y mandarles a la orquesta para que ensayara y tal, pero... Sí, bueno, es un trabajo bastante grande. Era un trabajo muy gordo. Cuando dice bastante, complicado. quiero decir tremendamente. Era ¿no? Pero terriblemente. Bueno. Sí. Pero bueno. Vale, no, bueno, son proyectos, ¿no? Bueno, y ahora que estás fuera de los proyectos asturianos, ¿cómo los dejas? ¿En qué plan? Ya. ¿Se sabe, no se sabe? Porque eso, yo recuerdo que tú cuando, bueno, y sobre todo de Caracuey, que es lo que me afectaba, entre comillas, a mí, como normalmente no tienes conciertos más que durante el verano, pues no es que te afecte mucho si puedes decir, pues contamos contigo durante un mes, durante el verano, pues o durante 2 meses o no sé qué, que puedas venir aquí de vacaciones, pues en principio no afecta demasiado a la vida normal del grupo porque
me refiero, el hecho de no poder dar un concierto en el mes de marzo, pues a lo mejor no es. Pero bueno, para un grupo a lo mejor más grande como es el Peyu o un grupo que es más fácil de mover como DRD. Sí. Pues estás fuera, ¿en qué plan estás? Hombre, está eso? yo estoy en el plan de que vivo fuera. Ya, normal. Entonces yo no sé. Hombre, la intención ahora, a mí, lo que me prestaría sería, o que me gustaría sería mover el disco. No sé a qué nivel, porque bueno, yo vine estos 15 días, ahora que estamos haciendo la entrevista, estoy aquí. Esto se lo escuchará un poco después, pero... Claro, estoy aquí, bueno, coincide que vinimos, Bárbara tenía vacaciones del instituto, entonces vinimos estas 2 semanas, bueno, pues a ver a la familia, a ver a los amigos, lógicamente, claro. Y aprovechaba para planchar el disco en asturiano aquí en Asturias. Entonces, bueno, hice un poco de ruido en las redes sociales y toqué junto con la tele toqué con Rubén Bada a modo de presentación en 4 Chigres en Asturias, tanto en Oviedo, Sisión, Avilés y Ribesella. Y no sé, la idea, lógicamente ahora mi prioridad, vamos a decir, egoístamente sería mover el disco. Tu prioridad es vivir claro. Y dentro del estilo de vida que te has propuesto o que estás viviendo ahora, pues lo más fácil para ti es mover. Sí, entonces sería mover esto, no sé a qué nivel, o poder ofrecerlo en varios formatos, dúo, trío, cuarteto, hasta quinteto, porque no sería muy complicado con todos los músicos que tocasteis. Sería, a la hora de montar un grupo sería un momento. No sé quién. Sería un momento. Lo bueno de eso, de llevar mucho tiempo, es que al final sabes con qué gente puedes contar y qué gente solvente, que le dices, aprendes de esto y a los 3 días se lo sabe todo. Claro. Entonces, nada, y como bien dices, pues si tienes que venir en verano y coinciden bolos, pues eso ya según vayan saliendo las cosas, que no hay no te fuiste de aquí diciendo rompo con todo. No, hombre, lógicamente tienes que contar lo que vas a hacer con tiempo suficiente. Sí, hombre, y que la gente, claro, no puedes decir de la noche a la mañana, me voy, ahí os quedáis, ¿no? Oye, que sepáis que mañana, no, yo no sé, avisé con unos meses de antelación, lógicamente. Hay gente que se merece eso, pero no de nuestros amigos, por supuesto. Y más si colabora en tu disco. Eso, sobre todo eso. Entonces, bueno, según vayan saliendo las cosas, según lo vayamos viendo, supongo. Vale, pues eso. Que suponemos que te vamos a escuchar por aquí más veces, a pesar de que estés viviendo fuera, ¿no? Esperemos. Y allí ya has dado un concierto, por lo menos, ¿no? Sí. Cuando te digo que todo va genial, es que realmente todo va genial. Pues, bueno, yo vivo, la ciudad donde vivo se llama Ibenbugen, está en Renania del Norte. Y es uno de los títulos del disco, ¿no? Sí. Bueno, es el noroeste de Alemania. Bueno, pues en esa ciudad, dentro no dentro del ayuntamiento, pero parte del ayuntamiento, ahí Bárbara conocía a la madre de una amiga y dijo, pues podéis dar un concierto aquí. Así me lo dijo. Podéis dar un concierto aquí si queréis de la música de Asturias y tal. Hacéis lo que queráis. Yo os organizo el concierto. ¿Y cuánto queréis cobrar por entrada? Imagínate. Ese momento de compromiso absoluto ¿y qué digo yo ahora? Claro, porque dices tú, ¿cómo te puedes explicar que en Asturias lo normal es que hay un bar al lado del concierto? Que la gente Quiero decir, bueno, es un poco exagerado, ¿no? Pero sí, que no es muy exagerado. No solemos pagar por ir a ver música, lamentablemente. Sí. Así es. Entonces, bueno, no sé, no, por Dios, lo que quieras poner, bueno, pues vamos a poner, al final no sé, fueron 6 euros, una cosa así. Ella quería poner 10 y digo, no, 10 me parece exagerado. Y nada, dimos un concierto y de tal manera que lo organizamos de que fueron 2 partes. 3/4 de hora, descanso de 20 minutos, vino español con aceitunas. Bueno, eso estereotipos que van y que vienen. Tienes que comértelo tarde o temprano. Bueno, en caso de vino te lo bebes. Y luego 3/4 de hora más. Los primeros 3/4 de hora yo simplemente toqué una pieza con la gaita asturiana, una pieza con la gaita irlandesa y una pieza con la flauta. Y conté un poco la música asturiana, pues una jota, o que es para bailar, una muñeira, un saltón. Y esa primera parte fue casi todo lo hizo Bárbara, que fue situar Asturias en el mapa dentro de España, diferenciar un poco lo que llamamos nosotros la España del Norte y España del Sur, o sea que en Asturias no hay mucho torero ni mucho sol. Bueno, quitar un poco los estereotipos. Efectivamente, ¿no? Situar un poco pues el concepto cultural tradicional y bueno, y de clima y de gente y de todo. Y luego ya la segunda parte ya fue más concierto propiamente dicho. Y bueno, ahí toqué con Baba Gadiekes, que es mi novia, que toca el piano, y con Tobias Kugig, que toca el buzuki, bueno, músico bastante conocido en Alemania porque lleva muchísimos años tocando. Y nada, fue genial, la gente marchaba encantada, sobre todo por eso, pero
esto es España, Sí, esto es es una Asturias, cosa- esto, ¿de dónde salió? Y no, bueno, pues tienes que explicar lo que es el arco atlántico, la música tradicional, Sí, vamos, siempre... concierto didáctico, ¿no? Que Claro, tienes ahí, si te das un concierto de una hora, tienes media hora resuelta ya antes claro, de tocar. efectivamente. Y nada, la gente muy bien. Tengo tarjetas hechas de, bueno, es como funcionan las cosas en Alemania, ¿no? Sí, Pues sí, Borja sí. Baragaño, músico. Mogollón de preguntas, se la llevaron, pues cuando saques el disco, mándame un email que te lo compro, pues... Quiero decir, los asturianos sabemos que hacemos buena música. Sí, pero o- muchas o veces eso no creemos. sabemos venderla, ¿eh? Claro, Nos falta eso. claro. Y nada, pues a raíz de eso, ya tengo otro concierto cerrado para abril. Y además, mogollón de responsabilidad, porque es en una sala que, bueno, es una sinagoga cerca de Bonn. Exactamente la ciudad, no sé cómo se llama. No es Bonn, pero es cerca de Bonn. Y solo se hace 6-7 conciertos al año. O sea, entrar a tocar ahí no es fácil. Ajá. Y no digo que sea difícil, No, digo, bueno, pero digo que bueno, no es y fácil. muchas veces estas cosas son cuestión de coincidencias, ¿no? Cla- De que te y así- escucha alguien. Así fue. Entonces, a través de esa vagina, otra vez, Sí. pues tienes que mandarle el email a Tom Cranmacher, que organiza estos conciertos, y siempre le gusta que algo sea más original de la cuenta. Entonces, en Alemania, como te decía antes, es casi todo música irlandesa. Supongo que igual que si vas a cualquier sitio donde no tenga música tradicional propia, o bueno, Bueno, que la música tendrán, folk, pero- que la tendrán, pero pero- no en el de la música atlántica que No decimos es, nosotros. no es lo mismo vendible, no es tan vendible como a lo mejor Efectivamente. esto, ¿no? Pues entonces le pareció la idea genial. Nosotros decimos, bueno, podemos hacer un más concierto sin ser tanta charla. Y dijo él, no, todo lo contrario. Si me preguntas a mí, vais a hacer más charla que concierto. Claro, la parte cultural también. Bueno, Claro. la música es cultura, ¿no? Pero Sí. esta vez un poco más explica. Es una forma de traducir también, ir un poco más allá de lo que es solo música. Sino... Sí, entonces, bueno, Bárbara me decía, es que igual a ti te ven como más original. En Alemania hay musicazos, ¿eh? O Sí, sea, sí. la gente que no se equivoque, hay unos músicos de la de Dios, o sea, tocando 3 y 4 instrumentos que mete miedo por la cabeza y se preocupan mucho, pues van a Irlanda a aprender o traen a irlandeses para aprender y, bueno, gente con talento, supongo. Sí, sí, y hay un montón de irlandeses viviendo en Alemania, ¿no? Que fue cuando me sorprendí. Hay mucha gente viviendo allí que son eso, dices tú, profesionales de Irlanda, pues hay gente viviendo en Alemania. Y nada, genial, pues ese concierto ahí y luego tengo ocasión de... contactaron conmigo 2 academias para intentar que dé clase ya. Entonces yo siempre digo, por favor, déjame un poco más de tiempo para... Para aprender el idioma, ¿eh? Más que para aprender, para sentirme más... Sé que tardaré 1000 años en aprender bien el alemán, pero sentirme yo cómodo, por Sí, no sí, estar sí. pensando, lo diría bien, lo diría mal. O sea, Yo te iba a animar, pero es que mi experiencia con alemán es bastante nefasta también, ¿no? Vas bien, hombre, viviendo en Alemania, Sí, hombre, lógicamente es diferente. Pero bueno, siempre quieres cosas para ayer, no para mañana, sí, ¿no? eso de siempre. Entonces, Bueno, yo digo bastante nefasta, en realidad no, pero bueno, cuando estás acostumbrado a estudiar idiomas y absorbes las cosas bastante bien y luego llegas a uno en que la complicación es bastante mayor, sí, más de la media. bastante más, y tú ya no eres tan joven para aprender, pues no es Claro. lo mismo, no es lo mismo, pero No. bueno, me refiero a Pero ver. bueno, bien, la verdad que bien. Las cosas pinten bien a día de hoy. No se sabe nada fijo, pero... Bueno, pero eso no lo sabes en ningún sitio. No. Pues muy bien, vamos a ir cerrando. Lo que suelo, o lo que quiero, porque esta es la primera grabación que hacemos para el podcast, no sé si te ha ocurrido algo, de intentar que cada persona haga una recomendación de algo, aunque sea un disco, una película, un libro, lo que sea. Si tienes una idea en algo en lo que tú no estés metido, o que estás leyendo, o que estás escuchando estos días, una cosa que se te pase por la cabeza. No tiene que ser algo como... No sé, hombre, soy bastante cinéfilo, no. Seriéfilo, si se Serie, puede bueno, decir. series, Ando perfecto. bastante detrás de las series. Y bueno, lo típico supongo que será ver Walking Dead o Juego de Tronos. Y yo estoy bastante enganchado a Sons of Anarchy. Eso me lo comenta mucha gente. Yo todavía, es una de esas que tengo pendientes y a mí me Sí, dicen, tienes que verla. Es una serie genial, o sea, es una serie de moteros que dices, tú vaya original. Pero es genial. A mí me la recomendó Viriu Fernández. Y es genial. Acaba este año. Sí, es lo que cuenta todo el mundo. Acaba ahora. Entonces es el momento perfecto para verla porque la puedes ver seguida entera, ¿no? Sí, yo llevo viéndola creo que desde el primer año. Y mucha gente, todo el mundo vemos series, todo el mundo, Sí, todo sí, el sí. mundo. Pero yo digo esta de Hijos de la Anarquía y no, pues esa no. A todo el mundo le suena, todo el mundo, pues es una super serie, no sé cuánto tiene de share en Estados Unidos, vamos, Sí, sí, una sí, serie tiene- muy conocida, tiene no un- estoy descubriendo bueno, aquí nada. Para tener... ¿Cuántas temporadas van? ¿7? Creo que esta es la sexta, la ¿Sexta? última. Bueno, pues Y- eso, que son muchas temporadas. Son muchas Eso. temporadas. Y estas se renuevan sobre la marcha. Si no va bien, no la renuevan. Efectivamente. Y nada, genial. Si alguien que no la conozca y la ve gracias a que lo diga yo, pues... Yo la tenía apuntada ya, pero yo lo la dicho, veré. no está nada escondida por el mundo, es bastante conocida, pero bueno, Bueno, estoy pues- bastante enganchado. Yo creo que vamos a ir
cerrando esto un poco, que ya llevamos aquí, según mi tiempo, 55 minutos, que son como muchos. Bien. Pero bueno, está bien. Entonces, bueno, ¿cómo se puede contactar contigo en redes sociales, en Twitter, Facebook, estas cosas? Sí. Directamente en la página de borjabaragano.com hay la última parte que contacto, ahí ya tienes los típicos iconos donde puedes picar. Donde tienen todo. Página de Facebook, la página de Twitter. Vale. Si quieres comprar el disco puedes hacerlo a través de la página. Nada, es bastante sencillo. Y descarga también, ¿no? Sí, bueno. Descarga digital también se puede. Puedes comprar el disco físico en castellano, bueno, en asturiano y en inglés, que voy a hacer una edición en Alemania con el diseño en inglés. Y nada, dependiendo de cómo lo quieras, pues te lo mando en castellano, en asturiano o en inglés. Y si no quieres el disco físico y quieres la descarga, también puedes descargarlo desde ahí. O te mando la descarga. Y desde la semana que entra, no sé cuándo va a salir esto. Seguro que ya cuando lo escuchéis, esto ya todo lo que cuentes ahora estará. Vale, pues vamos a tardar un poco. También lo vas a encontrar en iTunes y en Amazon para descargar. Vale, perfecto. Pues eso, ahí queda dicho ya. Borja Baragaño, el disco es Donde yo me pueda dir. Y eso, yo lo recomiendo y no es porque salga yo, porque además me gustan mucho más los temas en los que no salgo yo. O sea que esto ya está excusado, ¿no? Eso, seguidlo, echadle un vistazo en las redes sociales y en Facebook, en Twitter y todas estas cosas. Y pues nada, nos veremos cuando vuelvas otra vez por aquí, ¿no? Efectivamente. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Esperemos poder volver a contar con Borja en 2 grados de separación en un futuro y que nos ponga al día de su actividad musical en Alemania y, a ser posible, aquí también. Para saber más de Borja o comprar su CD, Donde yo me pueda dir, como hemos dicho antes, en versión en asturiano, en inglés o en descarga directa, puedes visitar www.borjabaragano.com con N, no con ñ. En Facebook, Borja está en Borja Baragano Music, si lo ponéis arriba en el URL www.facebook.com Borja Baragano Music. Si no, buscáis Borja Baragaño Music, normal y corriente, y en Twitter en @BorjaBaragano. Y para cualquier cosa, contactar conmigo o con comentarios, sugerencias, preguntas o cualquier cosa, puedes hacerlo en 2grados.blogspot.com en la sección de los comentarios. Ya sabéis, 2 grados es 2 el número GRA2, 2grados.blogspot.com, a través del Twitter en @folk en la red o en Facebook buscando Alberto Ablanedo. Muchas gracias otra vez por compartir este rato conmigo y con Borja en esta ocasión. Él estará en Alemania, pero yo estaré otra vez aquí para otra edición de 2 grados de separación. Dice un proverbio chino que un viaje de 10.000 kilómetros empieza con un solo paso. Este es el primer paso de 2 grados de separación, que aunque parece que habla de distancia, trata de traernos más cerca. Soy Alberto Ablanedo, hasta la próxima.